El Atlántico en febrero de 1717 no era un lugar para los pusilánimes. Era un lienzo de gris revuelto, donde el cielo y el mar se desangraban el uno en el otro en un abrazo perpetuo y frío. El viento, un torturador implacable, aullaba a través de las olas, azotando las crestas de los oleajes en una fina y punzante niebla que sabía a sal y a fatalidad inminente. Era un poder que hacía que los hombres se sintieran pequeños, insignificantes, recordándoles su fragilidad frente al inmenso e indiferente teatro de la naturaleza. En el corazón de esta tormenta que se formaba, se encontraba un hombre llamado Samuel Bellamy. Él no era como los piratas gruñones y brutos de los cuentos infantiles. No. Bellamy era otra cosa completamente distinta. Lo llamaban Black Sam Bellamy, no por el color de su corazón, sino por su rechazo a usar las pelucas empolvadas que preferían los ricos. Era conocido por ser democrático, permitiendo a sus hombres votar en todas las decisiones importantes, un concepto radical en alta mar. Bellamy mandaba su barco, la Sultana, con una autoridad peculiar. No nacía del miedo, sino del respeto. En el corazón de ese temporal de febrero, con la salpicadura del mar en su rostro, escaneó el horizonte, esperando. Era paciente, porque un hombre como Bellamy sabía que los mayores premios requieren la mayor paciencia. El premio que Bellamy buscaba ya estaba surcando las mismas aguas turbulentas. Era un barco de proporciones magníficas, un barco de esclavos de última generación llamado Whydah Galley. Construido en Londres en 1715, era una maravilla de la arquitectura naval. 3 mástiles totalmente aparejado, más de 100 pies de eslora, más de 300 toneladas de peso. En este viaje en particular, sin embargo, la bodega del Whydah no estaba llena de miseria humana. Estaba cargado con un tipo diferente de carga, un tesoro tan vasto que desafiaba toda creencia. La bodega estaba llena de las ganancias de su sombrío comercio, miles y miles de monedas de oro, plata, marfil, joyas africanas, artefactos preciosos. Al mando de este barco estaba el capitán Lawrence Prince, un marinero veterano que conocía bien estas aguas. Su barco no solo era rico, estaba bien armado. El Whydah Galley estaba erizado con 28 cañones, una formidable variedad de potencia de fuego. El capitán Prince tenía todas las razones para sentirse seguro. Probablemente estaba soñando con los muelles de Londres. El barco era, en esencia, una bóveda flotante, una concentración de las inmensas riquezas que se extraían de 2 continentes para el beneficio de un tercero. Para los piratas que merodeaban por estos mares, el Whydah Galley no era solo otro barco mercante, era el premio máximo. Era cosa de leyenda, un rescate de rey flotando en mar abierto. El primer avistamiento fue apenas una mancha en el horizonte, un vistazo fugaz entre las imponentes olas agitadas por la tormenta. Desde el nido de cuervo del Whydah Galley, un vigía habría forzado la vista, quizás descartándolo al principio como un truco de la luz, pero la mancha persistió, creció. Pronto se convirtió en la forma inconfundible de 2 barcos moviéndose con una gracia depredadora que hablaba de malas intenciones. La sensación inicial de seguridad a bordo del barco del capitán Prince comenzó a convertirse en una aprensión tranquila y roedora. En las cubiertas de la Sultana y la Marianne, el ambiente era eléctrico. La persecución había comenzado. Sam Bellamy, un maestro en tácticas marinas, sabía que un asalto directo sería una locura. Optó por una estrategia diferente, una persecución implacable y psicológica. Durante 3 largos días, los barcos piratas acecharon al Whydah. Una presencia constante y amenazante en su popa. No atacaron, simplemente siguieron. Un par de lobos acechando pacientemente a un gran toro, dejando que el agotamiento y el miedo hicieran su trabajo por ellos. Cada vez que el capitán Prince miraba hacia atrás, estaban allí, igualando cada uno de sus movimientos. El capitán Prince llevó al Whydah a sus límites, velas tensas contra la fuerza del vendaval, casco gimiendo bajo la inmensa presión. La persecución interminable los desgastaba, deshilachando sus nervios, convirtiendo su confianza en un miedo creciente. Para Bellamy y sus hombres, la persecución de 3 días fue una demostración calculada de su superior habilidad para navegar. Bailaron al borde de la tormenta, usando los chubascos y los vientos cambiantes a su favor, mientras el tercer día de la persecución se desvanecía en un crepúsculo tenso y gris. Las emociones en ambos barcos estaban tan tensas como una cuerda de arco.
A bordo del Whydah Geli, una pesada sensación de presentimiento se había apoderado de la tripulación. El capitán Prince tuvo que sopesar sus opciones, cada una más sombría que la anterior. Podía luchar arriesgando su barco, su tripulación, su preciosa carga. O podía intentar huir, una estrategia que ya había fallado durante 3 días agotadores. La elección fue amarga. Los hombres bajo el mando de Prince no eran guerreros, eran marineros mercantes, hombres pagados para transportar carga. Por el contrario, en los barcos de Bellamy, la atmósfera era de anticipación tensa y depredadora. Los piratas eran una manada de lobos hambrientos. Bellamy, siempre estratega, usó este tiempo para preparar a sus hombres. Habría caminado por las cubiertas de la Sultana, delineando el plan de ataque. Era un movimiento de pinza clásico, adaptado para el caótico tablero de ajedrez del mar. Las piezas estaban en su lugar. La tormenta proporcionó la cobertura. Había llegado el momento de hacer su movimiento. Cuando la última luz del tercer día se desvaneció, Bellamy dio la señal. La Sultana avanzó, sus velas atrapando una ráfaga fresca de viento. El primer disparo fue una declaración. Un solo cañón disparado desde la proa de la Sultana. Un disparo de advertencia que se arqueó sobre el agua y se hundió en el mar justo delante del Whydah. El estruendoso retumbo rodó sobre las olas y la ilusión final de un resultado pacífico se hizo pedazos. El capitán Prince, sin otra opción, ordenó a sus hombres a puestos de combate. La tripulación del Whydah, aunque asustada, era profesional. Corrieron a sus cañones, las cubiertas de repente vivas con actividad frenética y decidida. Las portas de los cañones se abrieron de golpe, y los pesados cañones de 24 libras fueron cargados y sacados, sus bocas negras mirando amenazadoramente. Por un momento, hubo un tenso silencio, los dos barcos maniobrando para posicionarse en las fuertes olas. Luego, el Whydah desató una andanada, un rugido ensordecedor de fuego y humo que rasgó el crepúsculo. Los piratas, sin embargo, eran hábiles y estaban listos. Bellamy maniobró hábilmente la Sultana para minimizar el impacto, y gran parte de la andanada se perdió en el mar agitado. Luego, devolvió el fuego. La andanada pirata no fue una respuesta de pánico, sino un asalto preciso y brutal. Los artilleros de Bellamy eran notoriamente precisos. Su puntería no era aleatoria. Apuntaban al aparejo y los mástiles del Whydah. En el corazón del caos se desarrollaron momentos individuales de puro drama humano. A bordo del Whydah, un marinero, no mayor que un niño, se quedó paralizado junto a un cañón. Una bala de cañón pirata pasó silbando por su cabeza, destrozando la amurada detrás de él. Fue necesaria la mano ruda y el comando rugido de un contramaestre canoso para sacarlo de su estupor. Del otro lado, los piratas luchaban con un celo aterrador. Eran hombres sin nada que perder y una fortuna que ganar. Un pirate alto y con el rostro muy cicatrizado recibió una astilla en el brazo, pero apenas pareció notarlo. Con calma, se envolvió un trozo de tela alrededor de la herida y continuó. A medida que los barcos se acercaban, la lucha se volvió más personal. El fuego de mosquete comenzó a salpicar las cubiertas. Cada disparo una lotería mortal. Un timonel del Whydah se desplomó sobre el timón, su deber terminado por una sola bala desde el aparejo del Sultana. El capitán Prince, gritando órdenes en medio del estruendo, vio su barco siendo desmantelado sistemáticamente. Los piratas no solo estaban luchando, estaban realizando una clase magistral de violencia naval, cada una de sus acciones coordinada y precisa. El momento decisivo llegó cuando una andanada del Sultana derribó el palo mayor del Whydah. Madera, cuerda, vela. El sonido fue como el grito de muerte de un gigante, un colapso catastrófico que dejó al gran barco lisiado y a la deriva. El Whydah Geli, la veloz fortaleza flotante, era ahora una cosa muerta en el agua, a la completa merced de sus atacantes. Con el Whydah averiado y sin poder, Bellamy dio la orden que había estado esperando. ¡Abordaje! Ganchos de abordaje, arrastrando cuerdas gruesas, se clavaron profundamente en las barandillas del Whydah. Los piratas, con los machetes apretados entre los dientes y las pistolas en las manos, comenzaron a trepar por las cuerdas. Se movían con la agilidad de arañas, una ola de hombres decididos invadiendo las cubiertas del barco mercante. Los breves y brutales enfrentamientos fueron desiguales.
Algunos grupos de marineros intentaron resistir, pero fueron rápidamente superados, sus espadas chocando contra los machetes de los piratas. Sam Bellamy fue de los primeros en abordar. No era un capitán que lideraba desde atrás. Se movía a través del caos con una calma concentrada. Buscó al capitán Prince, no para matarlo, sino para aceptar su rendición. Encontró al capitán derrotado en el alcázar, su rostro manchado de humo y resignación. No hubo un gran duelo. Prince, al ver la inutilidad de más derramamiento de sangre, entregó formalmente su barco, su tripulación, el inmenso tesoro en su bodega. La victoria fue rápida, total y ejecutada con una eficiencia despiadada. Bellamy había capturado el premio más rico de la Edad de Oro de la piratería. Se paró en la cubierta de su nuevo buque insignia, el poderoso Whydah Galley, y examinó su premio. Los piratas soltaron un rugido triunfante que parecía desafiar al propio trueno. Habían hecho lo imposible. Su líder, Sam Bellamy, había cementado su lugar como un rey entre ellos. Inmediatamente después de la batalla, un extraño silencio cayó sobre el barco capturado, puntuado solo por los gemidos de los heridos y el incesante aullido del viento. Los vencedores, los hombres de Bellamy, se movían por la cubierta del Whydah con una sensación de asombro aturdido. Tocaron la fina carpintería del gran barco, pasaron sus manos por los potentes cañones y miraron las velas andrajosas. Esta magnífica embarcación, esta fortaleza flotante, era ahora suya. La magnitud de su logro comenzó a calar. Para la tripulación derrotada del Whydah, el silencio fue de humillación y miedo. Fueron acorralados, desarmados y apiñados en la cubierta. Sus rostros una mezcla de agotamiento y terror. Ahora eran prisioneros, su destino descansando enteramente en manos de los mismos hombres que acababan de intentar matar. El capitán Lawrence Prince estaba entre sus hombres, un capitán sin barco, su carrera y reputación destrozadas en el espacio de unas pocas horas violentas. Pero el juicio de Bellamy fue, como siempre, poco convencional. Fiel a su reputación, ofreció una elección. Reunió a la tripulación capturada y les habló no como un tirano, sino como un reclutador. Denunció las miserables vidas de los marineros mercantes. Les ofreció un lugar en su propia tripulación, una vida de democracia, igualdad y una parte de la inmensa riqueza que acababan de capturar. Para asombro de muchos, un número significativo de la tripulación del Whydah, cansados de su suerte, se unieron voluntariamente a los piratas. Para aquellos que se negaron, no hubo tabla por la que caminar. En un notable acto de generosidad, Bellamy les regaló su antiguo buque insignia, el Sultana. Mientras el Sultana se alejaba, llevando a los marineros liberados y las noticias de la increíble victoria de Bellamy. Los piratas se quedaron solos con su premio, los dueños de una fortuna más allá de la imaginación. Con el Whydah Galley ahora su barco principal, Bellamy estaba en la cima de su poder. Era el capitán del barco pirata más impresionante en los mares. La noticia de su captura se extendió como fuego, volviéndose una leyenda al instante. Ya no era solo un pirata famoso, era el rey pirata. El tesoro mismo era una cosa de cuento. Cuando los piratas finalmente entraron a la bodega, se encontraron con una vista que dejó sin palabras incluso a los más duros. Barriles, cofres, monedas de oro de cada rincón del mundo, barras de plata, joyas preciosas, objetos de arte Akan muy valiosos. La cantidad era sorprendente. Pero tal tesoro tiene su propio peso, su propia maldición. Era una fortuna manchada por el sufrimiento de miles. El reinado de Bellamy como el rey de los piratas, sin embargo, sería trágicamente corto. Su gran amor, Maria Hallett, lo esperaba en Cape Cod. Impulsado por su deseo de reunirse con ella, navegó el poderoso Whydah hacia el norte, hacia las aguas peligrosas de la costa de Nueva Inglaterra. Pero el Atlántico, el mismo océano que le había dado su premio, sería el que lo reclamaría de vuelta. En abril de 1717, solo 2 meses después de su captura, el Whydah Galley fue atrapado en una tormenta terrible del noreste. El barco que había sobrevivido a un ataque pirata no pudo contra la furia de la naturaleza. Fue arrastrado a un banco de arena y destrozado por las olas. De las 146 personas a bordo, solo 2 sobrevivieron. Sam Bellamy, el príncipe de los piratas, se hundió con su barco y su tesoro. El Whydah Galley y su enorme fortuna se perdieron.
hundiéndose bajo las olas para convertirse en una historia de fantasmas, una leyenda local susurrada por marineros y buscadores de tesoros por 260 años. El barco permaneció sin ser tocado hasta su descubrimiento en 1984, el único naufragio pirata confirmado que se ha encontrado. La noche que capturó el Whydah no fue solo una batalla, fue el nacimiento de un cuento inmortal, una historia de un príncipe pirata, su increíble premio y una leyenda sellada para siempre en una tumba acuática. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias épicas. Y recuerden, el tiempo pasa, pero las tinieblas nunca olvidan. Hasta entonces, sigan navegando. Esto fue otra producción de Timón y Tinieblas. Pero la historia del Whydah Galley no termina bajo las arenas de Cape Cod. Pasaron décadas, luego siglos, soñadores inquietos, exploradores decididos, se propusieron reclamar lo que el mar había escondido. En 1984, el cazador de tesoros Barry Clifford encontró lo que muchos creían perdido para siempre. Los restos del Whydah Galley, maderas conservadas en las frías profundidades, carga conservada en las frías profundidades. Los artefactos comenzaron a salir a la superficie. Monedas de oro, pistolas, joyas, acá en la campana del barco, grabada con su nombre. Cada descubrimiento era un susurro del pasado, revelando las vidas reales detrás de la leyenda. El Whydah se convirtió en más que un cuento de piratas y tormentas, fue una conexión viva con la historia. Una historia compartida en museos, aulas, la imaginación de aquellos que todavía sueñan con encontrar tesoros perdidos. Hoy, el legado de Sam Bellamy y su tripulación pirata perdura. Las reliquias del Whydah nos recuerdan que cada leyenda tiene sus raíces en la verdad. Los ecos de la aventura nunca se desvanecen realmente. El mar puede guardar sus secretos, pero algunas historias, como la del Whydah Galley, siempre resurgirán con la marea. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta que surja la próxima leyenda, mantén tu brújula firme y tus ojos en el horizonte.